Ahí Checo dejo el enlace de Classroom para que se puedan unir porque ahí voy a cargar las clases. Sí, voy a cargar la clase, tanto esta clase que vamos a grabar. También voy a cargar ahí algunas preguntas para que ustedes lo puedan responder antes de la semana que viene, ¿sí? Así que ahí los que pueden ya pueden ir entrando a ese Classroom para que se puedan ir adhiriendo de a poquito, ¿sí? Ya en breve arrancamos.
Bien, chicos, vamos empezando. Ahí le puse otro link que es para que ustedes vayan marcando también su asistencia, aparte de la que le va a tomar el profe Mati, ¿sí? También lo van, podríamos utilizando ahí, van este, completando su asistencia en ese link que le mandé, ¿sí? Muy bien. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Están todos? ¿Están por ahí? Sí, profe, se escucha bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue en el examen? ¿Qué expectativa tiene hasta ahora? ¿Qué expectativas tienen? ¿Están por ahí o no? Bueno, no los veo muy participativos ustedes hoy. Así que voy a arrancar y cualquier duda o cuestión que tienen, ustedes me la van consultando. Vamos a tratar de que obviamente la clase se entienda, que es lo más importante. Pero vamos a trabajar con lo que es la actividad física, ¿sí? Relacionada con diríamos, el metabolismo. Ustedes, ya me dijo Matías que de alguna manera ustedes ya habían dado todo lo que es el sistema metabólico, ¿sí? Así que vamos a pasar por alto algunas cuestiones relacionadas con el sistema metabólico. Siempre explicando que tenemos tipos o formas para producir ATP, que lo podemos hacer en ausencia de oxígeno, generando ácido láctico o no generando, ¿sí? O de forma aeróbica. Esto lo único que me va a dar son, de alguna forma, a lo largo de la actividad, un sustrato para que yo pueda cumplimentar esas actividades, ¿sí? Lo que determina que, en primera instancia, lo que tiene que ver con el sistema de los fosfágenos, ¿sí? Que la energía rápida, ¿sí? Se agota con mayor rapidez con respecto al tiempo. El sistema anaeróbico láctico sí me permite establecer una actividad sí que es también de corto plazo, de corto tiempo, pero de alta intensidad, pero también tiene un agotamiento con producción justamente de lactato. Y por último tenemos el sistema aeróbico, que hay un sustrato más importante de producción estable de ATP que me permite de alguna forma realizar más tiempo de ejercicio, ¿sí? Regulando la intensidad. De esa manera, la producción de ATP se clasifica en anaeróbico y aeróbico. Los anaeróbicos obviamente pueden ser láctico, como es el sistema de fosfocreatina, láctico, que tiene como sustrato obviamente los hidratos de carbono, y aeróbico, en el cual los hidratos de carbono, proteínas y grasas pueden brindar justamente la formación de ATP. Bueno, como dijimos anteriormente, el sistema ATP, fosfocreatina, ¿sí? Se encuentra obviamente a nivel muscular, en el citoplasma de la célula, y sobre todo nos brinda la capacidad para generar energía rápida, ¿sí? Durante breves periodos, ¿sí? De actividad. Luego tenemos una energía del corto plazo, que es el sistema de ácido láctico. Si por algún motivo yo voy muy rápido y ustedes realmente me siguen, ¿sí? Me preguntan y yo corto y explicamos, ¿sí? Pero como por ahí veo poca participación, voy a hablar como si estuviera solo y ante cualquier duda, ustedes, insisto, me paran. Bueno, la energía que proviene obviamente a corto plazo tiene que ver con la formación del ácido láctico, es decir, la actividad anaeróbica láctica, que generalmente se producen durante el ejercicio, ¿sí? Intenso, a partir obviamente del glucógeno. Vamos a ver que está bajo funciones enzimáticas y hormonales, que me va a proporcionar justamente los hidratos de carbono, o sea, la glucosa, para generar justamente ATP a partir de ADP, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como glucogenólisis, ¿sí? O sea, ruptura de glucógeno de forma anaerobia, formando un componente que es el lactato.
Fíjense que la energía anaeróbica para hacer ATP a partir de la glucólisis puede contemplarse como una reserva de combustible, ¿sí? De hecho, ustedes saben que el glucógeno es una reserva de hidrato de carbono, es un polisacárido, ¿sí? Que se encuentra obviamente almacenado en el músculo y en el hígado, que se activa cuando el cociente de demanda de oxígeno y utilización de oxígeno es superior a 1,0. Eso tiene que ver porque hay un cociente que sea entre lo que es el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Y ese cociente, ¿sí?, que corresponde a 250 de consumo de oxígeno y 200 de producción de dióxido de carbono, me da este cociente que es 1,0. Además, este cociente, diríamos que está influenciado por el sustrato metabólico, si son grasas, proteínas o hidratos de carbono, los que me van a generar justamente para poder generar ese ATP. Cuando la intensidad del ejercicio se reduce, la formación de este lactato que se produce en el ejercicio intenso, también va a reducirse. Muy bien. ¿Acaso tenemos que la glucólisis anaeróbica, ¿sí?, a partir de la glucosa, ¿sí?, que con generación de gasto de ATP, o sea, transformarse ATP, va a pasar a ser glucosa a glucosa 1,6-fosfato, ustedes esto ya lo vieron, generando la reducción de 2 NAD. ¿Qué pasa con estos NAD? ¿Sí? Si estos NAD no pueden reducirse, ¿sí?, lo que hacen es entregar justamente los hidrogeniones al piruvato, formando lactato, ¿sí? O sea que es un producto, ¿sí?, de transferencia de electrones. Hemos de vuelta que la glucosa pasa de glucosa 6-fosfato, obviamente que el glucógeno que me brinda la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, se descompone a través de una enzima que se llama fosforilasa. Una vez que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato y a 1-disfosfato a través de la enzima fosfructoquinasa, me indica, ¿sí?, que esa glucosa se va a utilizar sí o sí. A través de varias reacciones químicas vamos a formar el famoso piruvato, que son 2 elementos de 3 carbono. Ese piruvato puede, ¿sí?, llegar a la mitocondria para formar el grupo acetil, uniéndose a una coenzima para entrar en la parte aeróbica, o puede recibir los hidrogeniones, ¿sí?, que se formaron de los NAD en este segmento y transformarse en lactato. La eliminación del lactato por el músculo cardíaco y esquelético inactiva y equilibra su producción. Lo que significa que por más que nosotros produzcamos lactato, siempre hay un tejido que se encarga de utilizarlo, ¿sí? Es decir, de eliminarlo o reutilizarlo, lo que significa que el lactato, o sea, la acumulación en sangre, es relativa de acuerdo a ciertas características. Solo cuando la eliminación del lactato no corre de forma lineal o paralela con la producción, recién se puede acumular. Es decir, que en la medida que nosotros generamos lactato, los tejidos inactivos lo van utilizando o eliminando. El entrenamiento aeróbico da lugar a adaptaciones celulares que aumentan la velocidad de eliminación de lactato. Por ejemplo, un incremento en la densidad capilar. De forma que solo se acumula a intensidades muy altas de ejercicio. Entonces, el lactato no siempre se eleva, ¿sí?, por más que nosotros hagamos un tipo de ejercicio de alta intensidad, porque implica no solamente la intensidad, sino también el tiempo, como vamos a ver más adelante. El lactato sanguíneo comienza a aumentar exponencialmente alrededor del 55% de la capacidad aeróbica en una persona que dice que no está entrenada. Con la carencia de oxígeno, la glucólisis anaeróbica satisface las necesidades energéticas y obviamente que de esa manera empieza, ¿sí?, a subir el lactato. El punto de aumento del lactato sanguíneo, ¿sí?, se conoce como umbral sanguíneo de lactato, ¿sí?, o punto OBLA, ¿sí?, o umbral lactato. Y a diferencia de lo que pasa en una persona no entrenada, que fíjense que a la mitad de su capacidad aeróbica ya empieza a subir, en una persona deportista lo hace en el 70 o el 80%. Quiere decir que el deportista puede generar mayor intensidad y duración de una actividad para que recién el lactato pueda acumularse en sangre con respecto a una persona que no está entrenada. El entrenamiento de resistencia aumenta la densidad capilar, es decir, tenemos mayor circulación, tenemos mayor mioglobina, tenemos mayor hemoglobina, ¿sí?, y sobre todo mayor número de mitocondrias.
Lo que, al tener mayor número de mitocondrias, eso permite o genera una mayor capacidad aeróbica, es decir, de que el piruvato ingresa a las mitocondrias y eso pueda producir una actividad de tipo producción de ATP a partir de la presencia de oxígeno. Genera obviamente aumento de las enzimas del ciclo de Krebs, es decir, de esas enzimas que tienen que ver con el metabolismo aeróbico, y además esto todo genera la potencia, ¿sí?, para generar ATP a nivel celular, incrementando obviamente su capacidad aeróbica. ¿Todo esto qué me determina? O sea, ¿por qué estamos hablando de esta actividad? Porque esto favorece una reabsorción, diríamos, un equilibrio entre lo que va a ser la producción del lactato, ¿sí?, por las actividades, y su reutilización. La intensidad del ejercicio en el que se forma, ¿sí?, el lactato, se llama umbral láctico, predice, ¿sí?, el rendimiento aeróbico. Quiere decir que hay una constante a menor capacidad, ¿sí?, a menor capacidad o porcentaje en el cual aparece, ¿sí?, el umbral lactato, quiere decir que el rendimiento aeróbico va a ser menor, ¿sí? Entonces, yo tengo una escala, vamos a suponer, yo tengo una escala, ¿sí?, donde tengo 0%, ¿sí?, y el 100% de la actividad, ¿sí?, de una actividad. Cuando el umbral aeróbico, esto está representando la intensidad del ejercicio, ¿sí? La intensidad del ejercicio en el punto de formación del lactato predice de forma, ¿sí?, eficaz el rendimiento del ejercicio aeróbico. Si yo tengo acá la mitad, el 50%, nosotros dijimos que el lactato se empieza a acumular acá, en el 55%, ¿sí? Y en los atletas, ¿sí?, casi en el 80%, ¿está? Quiere decir que cuanto más cercano al 80% o al 100% se eleve, ¿sí?, mi acumulación de lactato, eso significa que yo voy a tener mayor capacidad de rendimiento aeróbico. Ahora, cuando más cercano al 50%, ¿sí?, o menos del 50% se eleve el lactato, yo voy a tener un rendimiento aeróbico muy bajo, ¿sí? Y eso nosotros lo evaluamos, obviamente, generalmente en el laboratorio, con los que son las pruebas de ergometría con gases, ¿sí? Con gases. La acumulación de lactato en sangre, entonces, se forma en una parte del músculo activo que está haciendo la actividad y puede ser oxidadas, ¿sí?, por otras fibras del músculo o tejido musculares vecinos. La captación de lactato por las fibras musculares menos activa hace descender las concentraciones del lactato. Esto es importante, ¿sí? Acá tenemos el famoso ciclo de Cori, a partir del cual, cuando se forma el piruvato y el lactato como ciclo anaeróbico, se dirige obviamente al hígado, que es uno de los órganos que va a captar y a transformar el lactato en un sustrato para nuevamente ser utilizado en formato de glucosa, ¿sí? Fíjense que la captación de lactato por las fibras musculares menos activas hace descender la concentración de lactato en sangre durante el ejercicio ligero y moderado y conserva la glucosa sanguínea y el glucógeno muscular para un trabajo prolongado, ¿sí? Quiere decir que lo que se va reciclando, ¿sí?, el cuerpo lo va a seguir utilizando de alguna forma, evitando el uso de glucógeno, y eso, como nosotros no utilizamos el glucógeno y la glucosa intramuscular, eso nos permite hacer ingresar más glucosa y mantener mayor, vamos a decir, combustible. La capacidad de producción de lactato, ¿sí?, para generar concentraciones altas de lactato, aumenta la potencia máxima durante periodos cortos. Los deportistas anaeróbicos, bien entrenados, que hacen ejercicio de forma máxima, con periodos cortos, fíjense, presentan concentraciones sanguíneas en un 30% mayores que las personas no entrenadas. Y nosotros vemos acá, ¿sí?, en este gráfico. Fíjense, yo acá tengo un umbral lactato, ¿sí?, en las personas que no entrenan, y acá tengo un umbral lactato en las personas que sí entrenan, en la persona entrenada. Quiere decir que en ambas personas, obviamente que se va a producir lactato porque es parte de la transferencia o los cambios del ciclo metabólico. Ahora bien, ¿qué pasa acá? La persona entrenada recién va a elevar su lactato a partir del 75 o el 80% de su capacidad, ¿sí?, máxima de consumo de oxígeno.
Y como dijimos anteriormente, entre el 50 y el 55% se va a producir en las personas no entrenadas. ¿Por qué? A medida que aumenta, ¿sí? Fíjense que acá hay un aumento de concentración, ¿sí?, de lactato. Quiere decir que las curvas son distintas en la persona entrenada y no entrenada. Fíjense que los factores relacionados con el umbral lactato son poco oxígeno, glucólisis, fibras musculares de contracción rápida y poca disminución del lactato. ¿Por qué sucede eso? Porque las personas entrenadas generan una adaptación cardíaca y muscular que las personas no entrenadas no lo tienen. Por ejemplo, una persona no entrenada, si va y corre de repente al colectivo, un remis o lo que sea, cuando pare la actividad, va a seguir agitada, porque tanto el volumen cardíaco como la capacidad de las fibras musculares no estaban capacitadas para ese ejercicio intenso. Sin embargo, una persona entrenada que hace la misma actividad no va a presentar, ¿sí?, lo que vamos a ver en breve, lo que es la deuda de oxígeno. Los estudios con trazadores isotópicos, ¿sí?, en el músculo y otros tejidos muestran que el lactato producido por las fibras musculares de contracción rápida pueden circular a otras fibras, ¿sí?, tanto rápida o lenta, para su conversión en piruvato. Fíjense, estamos hablando de un reciclado. El músculo no solo sea un lugar, o sea, el músculo no solamente es un lugar principal de producción, ya sea por su actividad, sino también de eliminación o reciclaje del lactato. Todo esto favorece de que el lactato se mantenga constante. Ahora bien, pasamos ahora a lo que es el sistema aeróbico. Lo que vimos anteriormente era la parte anaeróbica. La meseta de la curva del consumo de oxígeno representa el estado estable, ¿sí?, del metabolismo, un equilibrio entre la energía que se necesita y la producción, obviamente, de ATP. El dato que se produce se oxida o se reconvierte en glucosa en el hígado, el riñón y los músculos esqueléticos, como vemos acá en esta imagen, el famoso ciclo de Cori. En estas condiciones metabólicas no se acumula lactato en sangre. Cuando no se acumula lactato en sangre, entonces cuando estamos en presencia de un ejercicio de tipo aeróbico. Ahora bien, ¿qué es lo que puede generar una reducción, ¿sí?, una limitación de un ejercicio con estado estable? Pérdida de líquido, claramente, y obviamente nutrientes, glucosa, ¿sí?, circulante, y glucógeno almacenado, ya sea el que me produce y sintetiza como el hígado o el músculo activo. Entonces, como nosotros vemos acá, la curva de consumo de oxígeno no aumenta, ¿sí? Fíjense que de forma inmediata hasta un estado estable de ejercicio. Entonces, quiere decir que el consumo de oxígeno a partir de una actividad, fíjense, con el tiempo, se va incrementando, ¿sí?, a medida que nosotros incrementamos la duración, que es lo que vemos acá, el tiempo, y también la intensidad del ejercicio. La demora del consumo de oxígeno en ascender se produce debido a que las necesidades energéticas al principio del ejercicio se producen sin oxígeno, es decir, lo que es el metabolismo anaeróbico, que puede ser aláctico, como el sistema de la fosfocreatina, o el sistema láctico, como es el sistema, obviamente, de la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Entonces acá tenemos el consumo de oxígeno, tenemos el tiempo. Y vemos que hay una relación, ¿sí?, lineal. Es decir, que a medida que aumenta el tiempo, aumenta el consumo de oxígeno. Pero este consumo de oxígeno va a tener una instancia que va a ir elevándose levemente, ¿sí?, hasta, ¿sí?, generar un estado estable. Este estado estable se alcanza si la actividad que estamos haciendo es estable. Por ejemplo, un trote continuo, ¿sí?, subir una escalera de forma continua, ¿sí? Ahora, cuando yo varío la intensidad, ¿sí?, o varío la duración, este estado estable tarda en alcanzarse, ¿sí? Y claramente que este consumo de oxígeno está solventado, está apagado, está, vamos a decir así, sí, fundamentado en el estado aeróbico, es decir, en la producción de ATP de forma aeróbica. Siempre existe un déficit de consumo de oxígeno en respuesta a un nivel de estado estable mayor, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el déficit de oxígeno? Es una diferencia entre el oxígeno total que se consume durante el ejercicio y la cantidad que debería haberse consumido si se hubiese alcanzado, ¿sí?, la parte estable. Es decir, que hay una cantidad de energía producida a partir de los fosfágenos intramusculares que están almacenados en la fosfocreatina, más la energía que proporcionan las reacciones glucolíticas rápidas. O sea que el déficit de oxígeno, ¿sí?, lo que me está explicando el déficit de oxígeno, voy a ponerle, ¿sí?, acá, es que para yo mantener este estado estable, ¿sí?, este estado estable de consumo de oxígeno, ¿sí?, es porque yo tengo un sistema metabólico que me está brindando para que yo pueda estabilizarme. Pero esto que está acá, todo este segmento, ¿sí?, es un déficit. ¿Por qué? Porque está aportado por el sistema de la fosfocreatina y de la glucólisis anaeróbica, que es el que me está brindando el sustrato para producirme el oxígeno que en esta primera instancia está pagando, ¿sí?, mi elevación metabólica. ¿Tá? El ejercicio que genera un déficit de oxígeno alrededor de 4 litros agota los fosfágenos intramusculares. El lactato comienza a aumentar en el músculo que realiza ejercicio antes que los fosfágenos bajen, lo que significa que la glucólisis anaeróbica aporta energía en las etapas iniciales de un ejercicio anaeróbico. Fíjense, acá tengo concentración del lactato muscular, ¿sí?, y agotamiento de la fosfocreatina. Y acá tengo justamente lo que sería el déficit, o sea, lo que sería la barra de la abscisa, tengo el déficit de oxígeno. Lo que podemos observar es que a medida que va incrementándose la actividad, ¿sí?, yo tengo que ir pagando, o sea, a medida que yo voy ejecutando el movimiento, es decir, que no estoy en la etapa estable, que está acá, ¿sí?, sino estoy subiendo la intensidad. Es decir, estoy arrancando la actividad, ese inicio de actividad que produce justamente, ¿qué cosa? Yo no puedo empezar la transferencia de oxígeno desde el punto de vista metabólico aeróbico. Entonces, ¿quién paga mi inicio? ¿Quién paga mi rampa cuando voy ascendiendo en la actividad física? Bueno, ese ejercicio, o sea, ese oxígeno sale de lo que sería mi glucólisis anaeróbica, perdón, establecido por la fosfocreatina y establecido por la glucólisis anaeróbica con formación de lactato. Ahora bien, nosotros tenemos personas deportistas sedentarias o personas entrenadas y no entrenadas. La persona entrenada, fíjense, alcanza el estado estable mucho antes, ¿sí? Lo que significa que tiene un déficit de oxígeno mucho menor. Si nosotros miramos acá, ¿sí?, vamos a decir que la persona arranca con déficit de oxígeno, pero que acá se genera ATP en ausencia de oxígeno, se genera ATP en ausencia de oxígeno, y nosotros sabemos que ese ATP se genera en función de, ¿qué cosa? Bueno, se genera a través de la glucólisis anaeróbica y que puede ser láctica, ¿sí?, y no láctica. Sin embargo, ¿sí?, la persona va a alcanzar este estado estable mucho antes, si está entrenada, con respecto a la persona que no está entrenada, que va a subir una rampa cada vez más larga, más inestable, con mayor producción, mucha mayor producción de lactato, ¿sí?, y mayor agotamiento, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la fosfocreatina. La capacidad bioenergética que tiene la persona entrenada es mayor. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona entrenada adquiera un estado más estable? ¿Es el peso? No. Es que tiene un mayor volumen sistólico, o sea, una adaptación central, tiene mayor tamaño en las cavidades cardíacas, tiene mayor grosor el miocardio, ¿sí? Eso determina que en cada sístole mande mayor cantidad de sangre y aparte, ¿sí?, en la parte periférica tiene mayor densidad capilar, o sea, mayor cantidad de capilares y además tiene mayor mitocondria.
lo que hace que cuando la persona arranca la actividad, tiende a llegar más rápido al componente aeróbico que al anaeróbico que una persona que no está entrenada. Y acá lo vemos de esta manera. Tiempo de ejercicio, consumo de oxígeno. Tenemos que saber que el consumo de oxígeno siempre, ¿sí?, es lineal con la intensidad. ¿Qué significa esto? A mayor intensidad, mayor consumo de oxígeno. Nosotros vemos acá que siempre tenemos un déficit de oxígeno, esté entrenado o no esté entrenado. Fíjense que es esto que está acá. ¿Qué era el déficit de oxígeno? Obviamente que era esa formación de ATP en ausencia de oxígeno. Y vemos que la persona que de alguna forma está entrenada, está acá representada por los puntos, en menor tiempo para una misma intensidad, tiene obviamente menor déficit de oxígeno y alcanza el estado estable de consumo de oxígeno mucho antes que una persona que está acá, ¿sí?, que no está entrenada y que obviamente va a tener mayor, ¿sí?, producción de lactato y agotamiento de la fosfocreatina hasta alcanzar su estado estable mediante el metabolismo aeróbico. El consumo máximo, ¿sí?, de oxígeno corresponde a la meseta, que no aumenta a pesar de que el ejercicio se incremente intensidad. Entonces, esto que está acá, vamos a decirlo así, es lo que se llama consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y señala la capacidad de una persona para poder, obviamente, mantenerse de forma aeróbica, es decir, sintetizar ATP con sustratos de hidratos de carbono a través del ciclo de Krebs, ¿sí?, de la cadena respiratoria, en presencia de oxígeno, a través de la formación, obviamente, de los sustratos de grasas y proteínas, para poder justamente mantenernos en este estado estable. Fíjense que nosotros tenemos acá un consumo de oxígeno, ¿sí? Este consumo de oxígeno, como le dije, va a ser lineal a la intensidad. Esta persona está ascendiendo. Pongamos la expresión de que estamos subiendo una escalera. Pensemos que estemos en Córdoba, Salta o algún pueblo de Misiones, diríamos como Verá, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos muchas pendientes. Estamos en ejercicio. Vamos a ver que a medida que nosotros vamos ascendiendo, obviamente que el ejercicio nos cuesta más, es decir, que a medida que aumenta la intensidad, nuestro cuerpo necesita mayor cantidad de oxígeno, ¿sí?, adquirirlo, ¿tá? Ahora bien, a medida que nosotros vamos subiendo, llega un momento que ese consumo de oxígeno se estabiliza independientemente nosotros sigamos subiendo. Eso es la meseta, ¿sí?, o la parte estable del consumo de oxígeno, y se define como consumo de oxígeno máximo, ¿sí? Es decir, es el consumo de oxígeno que se mantiene estable independientemente de la intensidad del trabajo. Por supuesto que esa meseta, esa parte estable, las personas entrenadas, porque tienen adaptaciones centrales, cardíacas y respiratorias y periféricas musculares, llega mucho antes, ¿sí? Y eso se adquiere con el entrenamiento físico. Tenemos fibra de contracción rápida, como por ejemplo esas personas que hacen, diríamos, una competencia de 100 metros, ¿sí?, que es predominantemente anaeróbica, y fibras de contracción lenta, tipo 1, ¿sí?, que van a tener ciertas diferencias, como por ejemplo están utilizando estas personas no tienen la finalidad de llegar primero, sino de generar una resistencia, ¿sí?, una resistencia, porque tienen que hacer mayor distancia, ¿sí?, mayor distancia, y por ende la intensidad está por debajo de la duración. Acá priorizamos la duración, ¿sí?, es decir, una duración de ejercicio estable con respecto acá, que es menor duración y mayor intensidad para alcanzar el tiempo. Eso me determina, yo tengo fibras tipo lentas, tipo 1, y fibras tipo rápidas o tipo 2. Fíjense que el diámetro, ¿sí?, es intermedio y las fibras rápidas son, ¿sí?, pequeñas. El contenido de glucógeno, ¿sí?, en las fibras lentas, obviamente que va a ser un poquito bajo porque van a utilizar otro sustrato, no tanto la glucosa, a diferencia de las rápidas. La resistencia a la fatiga es alta, está muy capilarizado, o sea, tiene mucha sangre, ¿sí?, muchos vasos que llegan al músculo. Tiene una gran cantidad de mioglobina, ¿sí?, que es una proteína que almacena oxígeno para el músculo, es alta,
Y fíjense que la actividad ATP-ASA es baja, o sea, la actividad que se produce para la glucólisis es baja. El sistema es puramente, ¿sí?, aeróbico con respecto a las fibras de tipo rápida. Ahora, el consumo de oxígeno está relacionado directamente al tamaño corporal. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente. El consumo de oxígeno, ¿sí?, guarda una estrecha relación con el tamaño corporal. Entonces, se expresa, ¿sí?, generalmente en mililitros de oxígeno por kilogramo de masa corporal, ¿sí?, por minuto de actividad. En reposo es 3,5 mililitros de oxígeno por kilo, ¿sí?, minutos. También se puede hacer el oxígeno con lo que es la composición corporal, ¿sí?, de la masa magra, ¿sí?, es decir, de la masa, vamos a decir, libre de grasa, ¿eh? Y algunas veces por cuadrado, ¿sí?, por centímetros cuadrados de alguna área muscular. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas de talla pequeña van a tener un consumo de oxígeno menor y las personas de tamaño más grande van a tener un mayor consumo de oxígeno. A su vez, ¿sí?, las personas que tengan mayor peso corporal, ¿sí?, mayor peso corporal, o sea, las personas con sobrepeso y obesidad, van a tener un mayor consumo de oxígeno con respecto a las personas que tengan menos componente graso. Por eso las personas con sobrepeso y obesidad tienden a llegar más rápido a la fatiga por un déficit de oxígeno ante la actividad con respecto a las personas que tienen menor componente graso. Como dijimos anteriormente, dos variables como la intensidad y la duración determinan qué tipo de sistema energético, si va a ser aeróbico o anaeróbico, y cómo se va a producir la transición entre ambos. Esto dice que un planteamiento razonable de entrenamiento es analizar los componentes energéticos de la actividad para posteriormente poder entrenar. De esa manera se produce una mejora en la capacidad de transferencia energética que va a mejorar el rendimiento. Entonces, nosotros podemos clasificar a los ejercicios físicos o a los deportes en función del sistema metabólico que predomine. Y eso, o sea, eso me determina cómo tengo que entrenar, ¿sí?, físicamente. Ahora, se puede producir fatiga nutricional claramente, porque lo que se hace es una reducción, ¿sí?, de las reservas energéticas, específicamente del glucógeno que se encuentra en el hígado y que se encuentra en el músculo. Ustedes saben que la glucosa que se encuentra en el músculo solamente puede ser ocupado, ¿sí?, solamente puede ser ocupado en el mismo músculo, porque carece de la enzima que la desfosforila para liberarla a la circulación, ¿sí? Ahora bien, otro de los conceptos que tenemos es lo que sucede en la recuperación, es decir, cuando terminamos el ejercicio. Acá hay una serie de cuestiones que es importante tenerlas presentes. Entonces, deuda de oxígeno es, vamos a decir, el consumo de oxígeno cuando terminó el ejercicio. El consumo de oxígeno de la recuperación o consumo en exceso de oxígeno tras el ejercicio llamado EPOC. Define el consumo de oxígeno en exceso por encima del nivel de reposo durante la recuperación. Es el oxígeno total que se consume en la recuperación de un ejercicio y que está por encima del nivel basal previo al ejercicio. Muy bien, ¿qué significa todo esto? Significa que de acuerdo al tipo de actividad que hagamos, de acuerdo al tipo de actividad que hagamos, de acuerdo al estado de entrenamiento que tengamos, ¿sí?, eso va a determinar que nosotros tengamos mayor o menor deuda de oxígeno, ¿sí? En reposo, nosotros dijimos que en reposo una persona gasta 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso. Eso es en reposo, ¿sí? Teniendo en cuenta los kilogramos, yo digo que en reposo yo tengo 3,5 mililitros de gasto de consumo de oxígeno. Quiere decir que si yo en reposo tengo 3,5 mililitros, hago un ejercicio y voy a 5,5 mililitros,
quiere decir que todavía no bajé a mi nivel de reposo. Sigo, ¿sí?, consumiendo oxígeno a un nivel muy elevado, ¿sí? Eso que quedó, ¿sí?, eso que quedó entre la parte previa y posterior, esa diferencia, es lo que se denomina deuda de oxígeno, ¿sí? Deuda de oxígeno. Entonces, con independencia de la intensidad del ejercicio, siempre existe consumo de oxígeno en exceso cuando se detiene el ejercicio, ¿sí? Entonces, es igual al oxígeno total que se consume en la recuperación, menos el oxígeno total que se hubiera consumido normalmente en reposo, ¿tá? Entonces, fíjense, acá tengo el estado estable, es decir, la persona empieza a hacer ejercicio, al principio este ejercicio lo paga, ¿sí?, la parte anaeróbica, se produce la transición anaeróbica-aeróbica, encontramos un estado estable en el cual el metabolismo aeróbico nos brinda, ¿sí?, los ATP, y se termina el ejercicio, o sea, corto el ejercicio, ¿sí?, se cortó. Pero una vez que se cortó el ejercicio, automáticamente no se corta el consumo de oxígeno, sino que se sigue consumiendo oxígeno, pero ya no de forma estable, sino que como se terminó el ejercicio, se corta o se reduce el consumo de oxígeno en recuperación. Es decir, que yo tengo que, para mantener a mis músculos, tengo que generar ATP. Ese ATP está influenciado por la gran masa de glucógeno que podemos tener, la gran capilaridad, ¿sí?, y además partes centrales que me están bombeando sangre. Cuando yo corto el ejercicio, ¿sí?, eso hace de que mi corazón no necesite mandar tanta sangre y mis músculos ya no necesitan la totalidad de los músculos, ¿sí?, tanta sangre. Eso hace que se reduzca, ¿sí?, la necesidad de oxígeno, o sea, la necesidad energética, pero todavía se necesita solventar la actividad celular. Entonces, eso hace de que yo tenga un componente rápido en el cual se reduce, ¿sí?, fíjense, se reduce el consumo de oxígeno y progresivamente voy generando consumo de oxígeno hasta mi nivel de reposo, ¿sí?, de recuperación. Entonces, si yo acá tengo que, vamos a hacerlo así, en reposo yo tengo 3,5 mililitros, ¿sí?, en reposo. Cuando yo hago ejercicio, llegamos a 10 mililitros, ¿sí?, por kilo de peso. Yo interrumpí el ejercicio, ¿sí?, pero yo sigo consumiendo oxígeno, o sea, acá 9, ¿sí?, 8, 7, 6, 5, 4, hasta llegar a mi nivel de reposo, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay, ¿sí?, entre el oxígeno consumido, ¿sí?, y hasta llegar a mi oxígeno, ¿sí?, de reposo, esto que está acá, es mi deuda de oxígeno. La próxima clase vamos a volver a tocar lo que es deuda de oxígeno, ¿sí? Pero para que lo tengamos presente. Entonces acá pusimos un ejemplo, si dando la revolución hasta que se alcance un valor de 3,1 litros minuto, el consumo de oxígeno es igual a 5,5 litros y la recuperación necesita 10 minutos, fíjense que yo voy a tener, ¿sí?, 5,5 mililitros menos 3,1 que era el del reposo. Entonces tengo 2,4 litros de oxígeno tras detenerse. Quiere decir que tengo, si nosotros lo miramos acá, o sea, sigo consumiendo oxígeno, pero yo ya no estoy haciendo actividad, ¿sí? Es decir, que sigo solventando las demandas metabólicas, enzimáticas de la fibra muscular hasta que el cuerpo se entera que ya estamos en reposo de vuelta y se recupera, ¿sí? Acá pueden pasar 10 minutos, pueden pasar 2 minutos, eso depende de varios factores. Las curvas de recuperación muestran dos aspectos en lo que son el consumo de oxígeno. Un componente rápido, ¿sí?, que es principalmente para la parte aeróbica, de baja intensidad, que alrededor de la mitad diríamos, del exceso de oxígeno tiene lugar más o menos en los 30 segundos. ¿Sí? Yo termino y 30 segundos desciende. Mientras que la recuperación completa necesita varios minutos, siempre que estemos hablando de un ejercicio estable aeróbico, ¿sí? Ahora,
¿Hay un componente más lento? Por supuesto que sí. En la recuperación del ejercicio más intenso. Tiene lugar una segunda fase lenta, ¿sí? Acompañado de un aumento de la producción de lactato. ¿Por qué? Porque dijimos que a mayor intensidad, mayor producción de lactato, ¿sí? Y la temperatura corporal. La fase más lenta de recuperación depende de la intensidad y duración. O sea, cuanto más intenso y más dura el ejercicio, más voy a tardar. Fíjense que puedo necesitar 24 horas o 48 horas para que se restablezca el consumo de oxígeno basal, ¿sí? Esto es sumamente importante porque dependiendo de qué tipo de ejercicio, mi deuda de oxígeno, ¿sí? Va a tardar en reponerse. Es decir, yo tengo que mantener, ¿sí? Pagar con oxígeno extra lo que ocupé. Entonces Hill, ¿sí? Que es un gran fisiólogo deportista, comparó los depósitos corporales con, obviamente, un crédito. El gasto de los créditos, ¿sí? Vamos a decirlo así, corresponde, obviamente, a generar una deuda. Los créditos almacenados en el glucógeno. Cuanto más grande es el déficit, obviamente, energético, mayor va a ser la deuda energética. La recuperación del consumo de oxígeno era el costo metabólico para reembolsar claramente esta deuda. De aquí el término de deuda de oxígeno. Entonces, esa deuda de oxígeno, si eso lo tenemos, fíjense que la deuda de oxígeno tiene dos fines. Restablecer los hidratos de carbono, ¿sí? Que son los créditos, es decir, lo que vos tenés ahorrado, ¿sí? Obviamente transformar el lactato, y catabolizar el lactato para obtener energía a través de la parte aeróbica, ¿sí? Aeróbica. Entonces quiere decir que si yo tengo almacenado, ¿sí? Vamos a suponer, tengo almacenado 50% de glucógeno, ¿sí? Y yo gasto 100% de glucógeno, quiere decir que yo tengo una deuda de 50, ¿sí? Esto es la deuda de oxígeno. Entonces, yo tengo que seguir generando, ¿sí? ATP para reponer los hidratos de carbono, ¿sí? Y sobre todo generar ATP a partir del ciclo de Krebs. Fíjense qué importante. Podemos hacer una deuda de oxígeno de casi 3 litros sin un aumento apreciado del grado sanguíneo. Para resolver esta discrepancia, propusieron dos fases en la deuda, ¿sí? Deuda aláctica, ¿sí? La fase rápida de recuperación, es decir, que lo que primero se restablece son justamente la fosfocreatina, esto es importante, y la deuda láctica, que lo que hace es tratar de generar conversión del ácido láctico en glucógeno. Fíjense qué interesante. O sea que todo lo que se gasta, fosfocreatina y glucógeno, tanto al inicio como dependiendo de la intensidad y la duración, se termina reponiendo. Lo cual quiere decir que la deuda de oxígeno no es otra cosa que la reposición de los sustratos metabólicos que se gastaron de más secundario a una intensidad alta, ¿sí? O a una duración constante del ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense, componente rápido, yo terminé el ejercicio, ¿sí? Y se reduce la cantidad de consumo de oxígeno, pero dependiendo de la actividad, yo voy a tener un componente más lento y voy a tardar más en recuperarme. No solamente de la actividad, ¿sí? No solamente de la actividad, ¿sí? Fíjense acá yo tengo máxima intensidad, máxima. Entonces yo voy a tener mayor componente para tratar de reponer lo que gasté. ¿Por qué digo no solamente de la intensidad? Porque la intensidad es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque la intensidad depende del estado actual de entrenamiento que yo tenga. Entonces, una intensidad moderada, si yo estoy desentrenado, puede ser intensa, pero si yo estoy entrenado, puede ser moderada. O sea, que depende de qué tan entrenado estoy yo para producir un déficit y una deuda de oxígeno al final. El consumo de oxígeno, ¿sí? Tras el ejercicio ligero y moderado, repone los fosfatos de alta energía, ¿sí? Agotados durante el ejercicio y mantiene el coste y la elevación de la función fisiológica. Fíjense que esto es ejercicio ligero y moderado, o sea, esto que está acá.
esto que está acá, ¿sí? Ahora bien, en la recuperación del ejercicio intenso, ¿sí? El oxígeno que yo estoy pagando se emplea para sintetizar glucógeno. El glucógeno, ustedes recuerden que es un polisacárido necesario, tanto a nivel hepático como muscular, para producir energía. Una parte significativa del consumo de oxígeno mantiene las funciones fisiológicas que dan lugar a la recuperación. Por lo tanto, este componente lento y prolongado, ¿sí? Durante una intensidad máxima, lo que hace es reponer el glucógeno y brindarme energía, porque yo tengo que seguir viviendo, tiene que seguir funcionando mi sistema esplácnico, tiene que seguir funcionando mi sistema digestivo, ¿sí? No puedo, no, diríamos, interrumpir los otros sistemas. Entonces, para solventar los gastos energéticos de otros sistemas, yo necesito una recuperación lenta, sobre todo en las fuentes energéticas. Cuando la persona realiza una actividad, ¿sí? Sobre todo intensa o vigorosa, también se incrementa hasta 3 grados la temperatura, ¿sí? Puede permanecer elevada, ¿sí? En la etapa recuperatoria. Esta etapa, ¿sí? De incremento de temperatura favorece, ¿sí? El metabolismo, es decir, la formación, ¿sí? En este caso de polisacáridos como glucógeno, ¿sí? Y aumenta, obviamente, el incremento de la temperatura, el exceso, ¿sí? De consumo de oxígeno post ejercicio, ¿sí? Lo que significa que el consumo de oxígeno en la recuperación, decimos de POC, ¿sí? O deuda de oxígeno, me refleja cuánto ocupé de anaerobismo durante el ejercicio, quiere decir que a mayor componente anaeróbico, mayor deuda de oxígeno, y cuánto desequilibrio respiratorio, circulatorio, hormonal, ¿sí? Electrolítico y térmico se produjo justamente secundario a un ejercicio tan intenso. Eso tenemos que tenerlo presente. Y eso es parte de lo que nos pasa a nosotros. Si yo estoy desentrenado y le corro una cuadra al colectivo, cuando subo empiezo a hiperventilar. ¿Sí? Estoy agitado, no puedo hablar, transpiro, ¿me explico? Me siento todo caliente. ¿Eso qué fue? Una deuda de oxígeno. ¿Sí? Eso significa que tu corrida, ¿sí? Hasta el colectivo, para un músculo desentrenado, un corazón no adaptado, ¿sí? Generó incremento en la temperatura y un gran metabolismo anaeróbico para solventar, ¿sí? A todos tus músculos la formación de ATP de forma anaeróbica. Ahora, ¿qué pasa con el EPOC para el ejercicio y la recuperación? El lactato, sabemos nosotros, no se acumula en ejercicios aeróbicos, ¿sí? O en etapas estables. La recuperación tiene lugar más rápidamente cuando solo hacemos ejercicios aeróbicos o de corta duración. Sin embargo, el ejercicio anaeróbico estimula la glucólisis, ¿sí? Y los ejercicios anaeróbicos necesitan más tiempo para la recuperación, o sea, tienen más deuda de oxígeno con respecto al ejercicio aeróbico. La mayor parte de las personas realizan ejercicios por debajo del 60% de su consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Lo que hace que se produzca poca acumulación de lactato. Por ejemplo, este lactato se puede usar como sustrato metabólico. En la recuperación, ¿sí? En la recuperación, con este porcentaje, se vuelve a sintetizar los fosfatos, ¿sí? De alta energía, o sea, la fosfocreatina, ¿sí? Y el oxígeno, obviamente, circula, y los líquidos corporales y la mioglobina del músculo. Recuerden que la mioglobina es una proteína del músculo que me brinda oxígeno. Ahora, una alternativa, ¿sí? Una alternativa para poder capacitar a nuestro sistema musculoesquelético para un entrenamiento es el ejercicio de tipo intermitente, ¿sí? En el cual se producen intervalos de ejercicio con periodos de descanso, ¿sí? La utilización de ejercicio y de periodos de descanso forma la base del entrenamiento interválico. Entonces, ¿para qué me sirve el entrenamiento interválico o intermitente? Para poder generar más intensidad y duración de ejercicio con menor deuda de oxígeno. ¿Por qué?
porque inicio con periodos cortos, ¿sí? De intensidad moderada a intensa, y además le doy un periodo de descanso. De esa forma, ¿sí? Mi deuda de oxígeno es menor y mi recuperación es más rápida. Por eso que los ejercicios de tipo intermitente son los adecuados para entrenar en aquellas personas que están más desentrenadas. Aquellas personas que pasan muchos años sin hacer ejercicio, que son sedentarias, personas obesas, etc. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, gente, espero que algo se haya entendido, que algo me hayan escuchado. Si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer, ¿sí? Nosotros igual nos vamos a ver el miércoles, nos vamos a ver el viernes que viene, ¿sí? Pero cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, yo estoy a su disposición, ¿sí? Por ahora, más o menos, se me entendió algo. Fui a velocidad luz, ¿sí? ¿Tá? Pero de lo contrario, cuando ustedes vuelvan a mirar el video, espero que no fueran a mirar, y lean el archivo que le dan para hacer, nosotros vamos a terminar el viernes que viene resolviendo las preguntas que se les hizo en la actividad de la universidad. Vamos a tratar de resolverlas, ¿sí? Y como de charlarla entre nosotros para que quede solventado ese trabajo práctico, ¿sí? Bueno, gente, muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Nos estamos viendo el miércoles y después el viernes, ¿sí? Chau, chau. Chao, profe. Hasta luego. Gracias.